Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¡Bendecidos! ¡Qué bueno! Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Damos gracias a Dios. Gracias, Encita. Gracias. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Lupita, bienvenida. Que Dios te bendiga. Como podrán ver, hoy tenemos Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Cena del Señor. Amén. Si algo nos caracteriza aquí en nuestra iglesia es que tratamos de llevar toda la doctrina de una forma bíblica, lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús mandó. Y hoy es otra oportunidad. Tú te levantaste hoy en la mañana y yo espero que le hayas dicho al Señor gracias por un día más. Gracias por dejarme respirar, gracias por darme fuerzas, gracias porque ya hay otro día y tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Entonces yo creo que podemos entender que Dios nos da otra oportunidad. Así se llama el tema de hoy. Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, te invitamos a la iglesia Puerta al Cielo. Esta es tu casa, te esperamos. Ojalá algún día nos puedas acompañar. Otra oportunidad. Dios no se cansa. Es más, dice la palabra que Dios no duerme. Él está siempre atento a lo que nosotros necesitamos. Y como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo es el que nos guía, porque yo quise preguntarles hace rato a los chavos qué era lo que tenían preparado en la alabanza, y resulta que todos los temas que tenían preparados vienen a colación de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es de que vamos a empezar. Hoy vamos a tomar Santa Cena, pero antes tú tienes que tener el conocimiento de qué significa. Debemos de tener todo el contexto de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y este rito, me acordé ahorita, este rito, en lugar de un rito, es un reto para cada uno de nosotros. Porque somos llamados a la santidad, porque somos llamados a que volvamos nuestro corazón hacia Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 30. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Repite conmigo: nuevo pacto. Nuevo pacto. Otra oportunidad. Un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Amén. Amén. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias, Señor, porque esta es una nueva oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias por mi familia. Gracias por mi empleo. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos el día de hoy aquí, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que pongas en nuestro corazón, que transformes nuestro corazón, Señor, para que nuestra vida sea transformada. A través de tu Espíritu Santo, Señor, creemos, confiamos, Padre, que tú nos irás guiando. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta iglesia hemos instituido nosotros algunas de las celebraciones que Jesús dejó, algunas de las celebraciones que Jesús estableció y que Él normalmente seguía en su vida, en su paso por esta tierra. ¿Sí? Una de ellas, hoy la vamos a hacer, la Cena del Señor, o la Santa Cena, como muchos le dicen. En otras ocasiones, yo creo que ya te acuerdas tú, y si no, por ahí búscale los videos, pero hemos hablado también acerca de la Cena del Señor, en lo que significa el pan y la copa. También, en alguna otra enseñanza que hemos dado, nos hemos dedicado a aprender acerca de lo que es discernir el cuerpo de Cristo, para no comer y no tomar la copa indignamente. Dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Quién se acuerda algo de ahí, de esa palabra? A mí me pareció poderosa ese día. ¿Cómo discernir el cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida. La palabra es viva y eficaz, y no me voy a meter mucho ahí para que para no desviarme. Pero hoy vamos a enfocarnos en aprender lo que Jesús quiso decir con esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabes tú lo que significa que Jesús nos haya dicho que esta copa es el nuevo pacto en su sangre? Dimensionamos esa parte. Hoy lo vas a poder ver. Hoy lo vamos a poder dimensionar, porque Jesús literal dijo que esta copa, este vino es mi sangre, y con ella Dios hace un nuevo compromiso con todos ustedes. Hoy tú vas a tener la oportunidad, es una nueva oportunidad de que tú hagas y yo haga un nuevo compromiso con Dios, un nuevo pacto con Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Estás listo entonces? Amén. ¿Estás listo para aprender? Amén. Antes, yo quiero leerte o darte un contexto de lo que pasó o de lo que significa este nuevo pacto. Porque nosotros conocemos en la Biblia, todos aquellos que leen su Biblia, saben que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto lo encontramos en la Biblia. Pero ¿qué significa un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto era un tratado, un acuerdo, un convenio. En aquellos tiempos, y yo creo que hasta ahorita, es un contrato, un acuerdo, un convenio que se establecía en una relación en aquel tiempo entre los soberanos y los súbditos. En aquel tiempo. En la antigüedad era cuando los emperadores establecían tratados o pactos con los reyes vasallos, o sea, aquellos reyes que eran conquistados por el emperador. ¿Sí? El emperador conquistaba esos reinos y ahora ese emperador les hacía firmar un acuerdo, un tratado o un convenio. En ese pacto que hacía, les recordaba que estaban sometidos a su voluntad. ¿Sí? Estaban sometidos a su voluntad, que Él era el soberano, y en ese pacto también les daba a conocer los beneficios acerca de estar sometidos a su voluntad, pero también les decía el comportamiento que Él esperaba de ellos. ¿Cómo tenías tú que comportarte ya bajo ese nuevo pacto? ¿Sí? Las bendiciones que los seguirían si obedecían ese pacto, pero también las maldiciones que acarrearían si no lo obedecían.
Voy explicando. El antiguo pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Alguien se acuerda? De ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque una vez que lo sacó de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que Él los llevó al monte Sinaí, y ahí a Moisés le entregó la ley, el Pentateuco, le entregó la ley para que fuera gobernado el pueblo de Israel. En esa ley están los mandamientos principales, los clásicos, ¿no? ¿Quién se acuerda? Los 10 mandamientos. Pero muchas veces nosotros, nadie nos saca de esos 10 mandamientos y nos quedamos en esos 10. Pero esos son los primeros que les dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Les dio los 10 mandamientos, pero de ahí se derivaron muchos más. Leyes morales, leyes civiles, mandamientos de todo tipo, ¿no? ¿En dónde lo encontramos? A ver, ¿quién me dice dónde encontramos esos mandamientos? Todos los demás. En el Antiguo Testamento, pero ¿cuáles son? Deuteronomio, Levítico, ahí están todos los mandamientos. ¿Estás de acuerdo? Estos mandamientos principales se les dieron al pueblo y era para que se dirigieran a través de ellos. Dios les mostró lo que quería de ese pueblo a través de estos mandamientos. Y me impacta cómo Dios desde un principio determinó cómo debería de manejarse el pueblo. Por un lado, escogió a personas para que les dieran a conocer al pueblo las bendiciones que iban a tener si ellos obedecían esos mandamientos. Pero por otro lado, también les puso a otras personas que les decían de las maldiciones, acerca de las maldiciones que recibirían si no obedecían. Fíjate cómo era. Duro. Deuteronomio capítulo 27, versículo 12 y 13. La maldición y la bendición. Y desde siempre Dios ha sido así, ¿te das cuenta? Yo pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides qué escoger, ¿no? Dice, cuando ya todos hayan cruzado el río Jordán, quiero que las tribus se dividan en 2 grupos. El primer grupo lo formarán las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y se colocarán en el monte Gerizim. El segundo grupo lo formarán las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, y se colocarán en el monte de Gad. En el monte Ebal, que ya no se ve bien. Desde el monte Gerizim se bendecirá, desde un monte se bendecirá a todo el pueblo de Israel, y desde el monte de Ebal se lanzarán las maldiciones para los que no obedezcan a Dios. ¡Qué fuerte! Y muchos nos equivocamos un poco cuando decimos, pero si tenemos un Dios de amor, sí tenemos un Dios de amor, pero tenemos un Dios de justicia. Amén. El pueblo aceptó. No sé tú en qué situación estés en este momento. ¿Por qué viniste a la iglesia? Tu situación era tan difícil, tan complicada. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Tenía 400 años sufriendo y padeciendo. Y llegó un momento en que alguien les dijo, tú eres mi elegido, ven, te voy a sacar de esa esclavitud, ven, y te voy a mostrar mi poder, y te voy a escoger como pueblo. Y el pueblo dice, sí, vámonos, sí, yo ya quiero escapar de esto, ya quiero salir de esto. Y Dios los libró del pueblo de Egipto, Dios los llevó a través del mar, los hizo cruzar en seco en el mar, y yo una vez estando en el desierto, les dijo, pero ahora, si tú aceptaste ser mi pueblo, ahora mis leyes son estas, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando tienes un problema y dices, Señor, yo no sé cómo salir de esto, ayúdame? Y Dios te ayuda. Y el pueblo de Israel dijo, sí, ahora yo acepto todo lo que tú me digas. Si me dices que tengo que ir a la iglesia, voy a ir. Si voy a hacer devocional, hago devocional. Señor, si voy a hacer vigilia, hago vigilia. Lo que sea, Señor, pero sálvame. Y te emociona, ¿no? ¿Y qué crees? Que el Señor te salva. El Señor te rescata. Y dice la palabra que así le pasó al pueblo de Israel. En Éxodo 24, 3 y 8 encontramos cómo fue que se dio esto. Acompáñame en esta historia porque quiero que conozcas bien el contexto antes de ver lo que yo te quiero enseñar el día de hoy. Éxodo 24, versículo 3 al 8 dice, Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. O sea,
conocimiento de causa tenían ya. Los israelitas sabían ya todo lo que Dios había ordenado, y dice, Dios había ordenado, ellos estuvieron de acuerdo. Oye, yo te hablo de un Dios todopoderoso. Yo te hablo de Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Si tú te acercas a Dios, tus problemas, tus situaciones pueden ser resueltas. Van a ser resueltas porque tenemos un Dios de poder. Y tú dices, sí, vamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. ¿No? El pueblo de Israel estuvo de acuerdo. Harían todo lo que Jehová les había dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés escribió todo y se las dio a conocer. Dice la Biblia, para hacerlo un poquito más rápido, que en ese momento Moisés levantó un altar y puso 12 columnas, figura de las 12 tribus de Israel. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también hizo sacrificios, mandó sacrificar unos toros, unos becerros, y dice que la sangre la apartó, una parte la puso en unos tazones y la otra parte la derramó sobre el altar. Y luego, dice la Biblia, que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre del pacto Moisés tomó la sangre que había guardado en los recipientes y la roció sobre el pueblo. Tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes y la roció sobre el pueblo y dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. A ver, yo quiero que el Espíritu hable a tu vida el día de hoy. Razona, iglesia. Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Eso que ustedes ven ahí se iba a confirmar, se iba a dar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo logras dimensionar? Amén. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con ese pacto? ¿Qué sucedió con ese compromiso? ¿Qué sucedió con esa palabra del pueblo de yo te voy a servir, yo te voy a obedecer? ¿Qué fue lo que pasó? A pesar de que los israelitas recibieron con entusiasmo esa palabra, esa bendición, esa dirección de parte de Dios, ya habían sido esclavos más de 400 años y ahora estaban libres. Sí, Señor, yo acepto todo lo que tú me digas. Pero una vez que Moisés terminó de hacer toda esta ceremonia, ¿qué creen que hicieron los israelitas? Moisés vuelve a subir al monte Sinaí. Y para los israelitas, dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está Moisés? Si nos dijo que nos iba a dirigir a una tierra prometida, y yo no veo que baje, ya tiene días allá en el monte. ¿Y a quién creen que escogieron? A uno que está allá atrás en la computadora. Bueno, el nombre de Aarón. Aarón se quedó al frente del pueblo. Y el pueblo le dice, oye Aarón, ya Moisés tardó mucho allá arriba. Sí, pues le vamos a obedecer, pero ¿y a qué hora vamos a empezar a caminar? Aarón, yo no sé qué estabas pensando. Le habla a Aarón aquel. Yo no sé qué estaba pensando Aarón, porque él sabía de las condiciones, sabía de lo que estaba pasando con el pueblo, pero se dejó influenciar. Se dejó influenciar y se dejó presionar por el pueblo, que le dijo, ¿por qué no hacemos un becerro de oro? ¿Por qué no hacemos un Dios para que nos guíe? Porque mira, este Moisés a mí se me hace que ya no va a regresar, ya tiene muchos días allá arriba y no regresa. Yo creo que no lo va a cumplir. Iglesia, los caminos de Dios son los tiempos de Dios, no son tus tiempos, no son mis tiempos. Tú confía y yo debo de confiar en la promesa que Él nos hizo. Amén. Así es de que, ¿qué creen que hizo el pueblo de Israel?
Se quitaron los aretes. ¡Ay, eso! Le quitaron los aretes a las mujeres, las pulseras. ¿Qué tan desesperados estaban que hasta las mujeres soltaron sus prendas? Para que una mujer te suelte su arete, su pulsera, de todo, y era de oro. Dice que le entregaron todas las cosas de oro a Aarón, y con eso él las fundió y hizo un becerro de oro. Y ahí el pueblo de Israel empezaron a adorar a ese becerro. Le adoraron diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. ¿Cómo pues? Si ya habían recibido la instrucción de parte de Moisés, habían aceptado que ellos iban a estar sujetos a Dios, y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Y dónde quedaron esos 10 mandamientos? ¿En dónde quedó el mandamiento principal? Los conocemos, están escritos en las tablas, los hemos leído muchas veces. El primer y segundo mandamiento, de los primeros y segundos mandamientos, que dice que no te harás dioses ajenos, que no harás nada de lo que está en la tierra y en el cielo, que no harás ningún ídolo. Rápido se les olvidó. Éxodo 20 del 2 al 4. Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Éxodo 20 del 2 y 4. No tengan otros dioses aparte de mí. ¿Qué no fue eso lo que les dijo Dios? ¿Verdad que sí? No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Se los acababa de dar, pero se les olvidó ya. Hicieron lo que quisieron. Y esto, amada iglesia, es la historia de nunca acabar. Porque hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, así como decía que lo iba a obedecer, inmediatamente después, ante una situación, ante una circunstancia, dejaba de obedecerlo. Iglesia, la cosa no ha cambiado mucho. Dios nos promete, Dios nos ofrece, y muchos de nosotros a las primeras de cambio ya estamos volteando para otro lado, ya estamos poniendo nuestra confianza en otra situación, ya estamos quejándonos o diciendo: Señor, pero ¿y a qué hora vas a venir? A partir de ese momento el pacto quedó roto. El antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo quedó roto, y como consecuencia, ¿sabes qué? Dios mandó al pueblo a un exilio. Lo mandó a un exilio y el templo fue destruido. Hebreos capítulo 8 versículo 9 nos lo dice claramente. Pónmelo en TLA, por favor, si puedes. Fíjense lo que pasó. ¿Me van siguiendo en la historia? Amén. Dice: en el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, dice Dios, y luego hice un pacto con ellos, ¿no? Pero no lo cumplieron. No lo cumplieron. Por eso no me preocupé más por ellos y los abandonó. ¿Alguien se ha sentido abandonado por Dios aquí? Sí. Señor, ¿dónde estás? Padre, no te veo, Señor. No has obrado en mi vida, Padre. Y yo me imagino a Dios desde allá. Hijo, te dejé mis mandamientos. Ahí están mis estatutos. ¿Por qué no cumples con ellos? ¿Sabes por qué no cumplimos con ellos? Porque somos imperfectos. Porque todavía en nosotros mora el pecado. Pero te tengo una nueva noticia. Tú tienes hoy una nueva oportunidad. Hoy vienes a este lugar buscando de su presencia, y hoy el Señor va a hacer un nuevo pacto contigo. Una nueva oportunidad, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. No importa lo que haya pasado. Lo pasado, pasado está. Olvídate, por eso ya no podemos hacer nada. Hoy Dios está en este lugar y te dice: hijo, esta es una nueva oportunidad.
Una vez que Dios mismo había desechado el antiguo pacto, anunció un nuevo pacto. Y hoy, de parte de Dios, te digo que Él anuncia un nuevo pacto para tu vida, un nuevo pacto para tu familia, un nuevo pacto para tu matrimonio, un nuevo pacto para tus finanzas, un nuevo pacto para todo aquello que tú te hayas equivocado en el pasado. Amén. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Pónganlo en Reina Valera, por favor. Fíjate lo que Dios hoy te dice. Fíjate lo que Dios hoy te dice. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. El Dios de Israel dice: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé la mano de tus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero ellos no cumplieron a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo, con la casa, con la iglesia puerta al cielo será este. Amén. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. Amén. Que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Amén, amén, amén. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para cada uno de nosotros. El pacto que Dios hace nuevamente con nosotros es de que Él va a poner sus enseñanzas en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Ya no las va a escribir en las tablas, en las piedras. ¿Se acuerdan que luego que Moisés se enojó tanto que dice que aventó las piedras y se rompieron? ¿Se acuerdan? Jeremías, profeta de Dios, nos da esta noticia, que va a escribir en nuestra mente y va a escribir en nuestro corazón su ley. Y aquí, en esta promesa, encontramos los términos. ¿Qué es un término, licenciada? Condiciones. ¡Ay, caray! Dice que aquí en esta promesa, en este nuevo pacto, vamos a encontrar las condiciones que Dios establece. Ya cuando Dios te dice: pero yo te voy a dar ciertas condiciones para que tú seas bendecido. Yo te voy a dar ciertas condiciones, Lupita, para que tú seas bendecida. Yo te voy a dar ciertas condiciones, Pili, para que tu vida sea rescatada, para que tu vida sea levantada. Irmita, yo te voy a dar ciertas condiciones para que tu vida sea próspera. Amén. ¿Sí? Y tú dices: wow, sí, a ver, dámelas, yo necesito saberlas. Aquí vamos a encontrar los términos del nuevo pacto que Jesús nos da. Porque si te acuerdas, en el versículo que leímos de 1 de Corintios, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué falló en el primer pacto? ¿Qué fue lo que falló? A ver, díganme ustedes, ¿qué creen que fue lo que falló? ¿Quién falló? El pueblo. Las personas son las que fallaron. Nosotros somos los que fallamos. Dios es santo, Dios es bueno, lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, dice: a la verdad, pues mira, la ley es justa. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. ¿Hay algo que te vaya a hacer caer en la ley de Dios? Todo es bueno, todo es justo, todo es para nuestro beneficio, ¿sí o no? Pero nosotros no lo creemos así. Nosotros no lo sentimos así. Entonces, ¿quién falló ahí? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. Y hasta el día de hoy, porque los hombres son malos, porque son incapaces de cumplirlo. Y ahí es donde radicó el problema del antiguo pacto. Porque fue entre Dios y el hombre. Y el hombre muchas veces somos incapaces de cumplir. En este punto el nuevo pacto tiene que ser radicalmente diferente. ¿Estás listo para conocerlo? Híjole, yo cuando lo estaba leyendo dije yo: ¿cómo va a ser esto posible, Señor?
En Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 12, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si tú estás dispuesto a entrar en este nuevo pacto, si tú estás dispuesto a nuevamente tener esa nueva oportunidad, dice, por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Daré mis enseñanzas, las aprenderán de memoria para que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y les juro que así será. Dios te dice, iglesia, no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Aleluya. Uy, ay, ay. Señor, entonces, ¿qué me estás diciendo aquí? ¿Lalo y Pili? El próximo año no hay escuela para obreros, porque dice que ya no es necesario que unos sean maestros de otros y que nos enseñen a conocerme, porque todos me conocerán. No. Dios quiere que nosotros lo conozcamos de una manera personal, de una manera íntima, que tú te comprometas. Tú y Él, ahora va a ser tú y Él solamente. Todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Amén. Amén. Qué tremendo. Él lo hace todo. Y Dios cumplirá porque lo ha prometido. Y este pacto no va a ser quebrantado, dice la palabra. Ni el pueblo va a ser nuevamente rechazado. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver nosotros? ¿Cómo lo podemos entender? Porque hasta este momento, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda que hay un nuevo pacto? Bueno, creo que no todos. Te lo voy a desmenuzar ya. Hoy tienes una nueva oportunidad. Estás aquí en este lugar donde vas a poder tomar el pan y la copa, en donde vas a poder decir, yo hago un nuevo pacto contigo, Señor. Pero ¿cómo es esto? Cuando Jesús en la última cena tomó la copa, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y en ese momento Jesús no solamente estaba inaugurando una ceremonia, sino que en ese momento Jesús estaba dando comienzo a la era del Nuevo Testamento. A partir de ahí empieza el Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento. ¿Se acuerdan que Jeremías decía, yo voy a hacer un pacto contigo y ese pacto va a ser eterno? Y en ese pacto, o sea, la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Jesús en la mesa, bueno, ni en la mesa, porque acuérdense que ellos acostumbraban a estar en el piso reclinados, con sus discípulos. Y en ese momento Jesús les estaba dando a conocer que se iniciaba la era del Nuevo Testamento. ¿Y quién creen que era la sangre? ¿De quién creen que iba a ser la sangre? De Jesús. De Jesús. Hebreos afirma lo siguiente, y de aquí es donde yo quiero que tú pongas toda tu atención y que lo agarres para tu vida. Hebreos capítulo 7, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso, Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Número 2, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, ahora el pacto es mejor, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de Él también tenemos un pacto mejor, porque en Él Dios nos hace mejores promesas. Ahora en este nuevo pacto vamos a tener mejores promesas que en el pacto anterior. Amén. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Versículo 9, capítulo 9, versículo 15. Así, por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. A través de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús, dice, entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos.
cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Amén. ¡Wow! Amén. Tú eres un elegido de Dios. Hoy estás aquí en este lugar porque Dios te ha llamado, Dios te ha elegido como su pueblo. Y a partir de ahora, si en tu corazón estás en un nuevo pacto con Él, dice la palabra que a través de su muerte, los que hemos sido elegidos recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Amén. 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 Hebreos capítulo 12, versículo 24. Todo esto te lo estoy diciendo para que tú reafirmes tu convicción. Amén. ¿Se han acercado a Jesús? ¿Quién se ha acercado a Jesús? Amén. Todos nosotros. Recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso, Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Pero la sangre de Jesucristo es la que nos justifica, es la que nos perdona, es la que nos redime, es la que nos limpia, es la que nos purifica. Amén. Amén. Entonces, te doy nada más 4 puntos para terminar acerca de lo que es el término. Los términos, las condiciones. Porque ¿sabes por qué te los voy a dar? Porque tristemente nosotros como cristianos rápidamente se nos olvidan las cosas. Pero si algo te vas a llevar de esta enseñanza el día de hoy, es de que los términos o las condiciones que Dios pone en este nuevo pacto son mucho mejores que las del antiguo pacto. Mucho mejores. Muchos venimos a la Santa Cena, celebramos, nos ponemos a cuentas con Dios, y eso es bueno. Te puedes poner a cuentas con tu hermano, y eso es bueno. Podrás haber discernido lo que es el cuerpo, lo que es el pan, lo que es la sangre, lo que es el vino, y eso está bien. Pero muchas veces no somos capaces de recordar lo que en verdad Dios quiere hacer con nosotros. Número 1, la ley ya no va a ser escrita en tablas. La ley va a ser escrita en tu corazón. Nos la va a traer a memoria y va a ser escrita en nuestro corazón. La diferencia del nuevo pacto no es que Dios haya cambiado su ley. Dios no cambia, ni tampoco ha cambiado su carácter moral. Dios sigue siendo el mismo, pero las exigencias también siguen siendo las mismas. Tampoco han sido rebajadas las exigencias. La diferencia del nuevo pacto es que Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da un nuevo corazón para agradarlo, para sujetarnos a los principios que Él nos da. Dios en este nuevo pacto también nos va a proveer de una nueva naturaleza. De hecho, la verdadera naturaleza de Dios. También en este nuevo pacto Dios nos va a proveer de un poder, porque solos no podemos, pero Él nos va a proveer de un poder. ¿A través de quién, iglesia? A través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder a través del Espíritu Santo. Ezequiel 36:27, proyéctamelo por favor, porque es ahí donde nosotros tenemos la certeza de lo que Dios va a hacer con nosotros en este nuevo pacto. Ezequiel 36:27. Señor, habla a la vida y al corazón de cada persona en este momento. Dice la Biblia, dice Dios: pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Haré que obedezcan todos mis mandamientos. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no podía obedecer todos los mandamientos, pero ahora a través del Espíritu Santo que mora en nosotros podremos obedecer todos sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Yo sé
hace que esto pudiera ser más profundo, y es más profundo, iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo obra a nivel de la mente, pero también obra a nivel del corazón. No es solamente una suposición, no. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú eres una nueva persona. Tienes nuevos pensamientos, tienes una nueva voluntad, tienes nuevos deseos, tienes poder para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, número 1, dijimos que su ley va a ser escrita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y es el que nos va a dar poder para poder obedecerlo. Amén. Número 2, nos va a adoptar como su pueblo. Él nos va a adoptar como su pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Amén. Ahora tú ya no eres cualquier persona, tú ya perteneces al pueblo de Dios. Tú ya eres hijo de Dios. Recuerda, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y número 3, el término, la condición, que ahora tú vas a conocer personalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tú vas a tener una intimidad directamente con Él. Recuerda, el velo se de esto. Tristemente, el cristianismo en la actualidad se ha convertido, este cristianismo moderno, se ha convertido en algo superficial. Hoy en día, muchas comunidades, muchas familias se adhieren, se unen a una iglesia solamente por socializar, solamente por una tradición, porque no hay nada que hacer un domingo. Y vienen a una iglesia para salirse de la rutina, o porque los forzan a venir. Tristemente, este tipo de cristianismo, cuando son movidos de lugar, cuando los hijos empiezan una carrera universitaria y empiezan a tener otras ideologías, empiezan a meterles otras ideas, se caen. Se caen, literal, se caen, se pierden y terminan su relación con Dios. Pero en este nuevo pacto, Dios quiere que le conozcamos de una forma personal y directa. Y así, de esa manera, cuando tú conoces personalmente a Dios, cuando tú te metes a la palabra, cuando tú te metes en oración, cuando tú descubres lo que Dios tiene para ti, es difícil que se rompa esa relación. Y es necesario que esto sea personal. Te digo algo, porque solamente este tipo de conocimiento es lo que va a garantizar tu salvación. ¿Te acuerdas que la salvación es personal? Por eso la relación con Dios tiene que ser personal. Bendigo tu vida porque tú vienes sola o solo a este lugar y no dependes de la fe de nadie más. Amén. Tú has puesto la decisión del querer como el hacer, y tú estás aquí porque Dios te ha movido a hacerlo y tú has decidido obedecer su voluntad. Amén. Y cierro con esto, el cuarto, y ahí es donde Dios nos dice: hijo, yo tengo mejores promesas para ti. ¿Sabes por qué? Porque la cuarta condición o el cuarto término es el perdón de los pecados. Como dijera el profeta José, lo pasado, pasado. Eso ya pasó. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice así: yo les perdonaré todas sus maldades y nunca me acordaré
de sus pecados. Amén. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios, la gracia sobre la gracia. Él va a perdonar todas nuestras maldades y no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Sabes por qué lo dice Él? ¿Y por qué pone esta cláusula? ¿Por qué pone este término? Dios, porque nos conoce. Y sabe que aunque escriba su ley en nuestro corazón, nosotros seguimos siendo pecadores. Y sabe Él que vamos a caer, y sabe Él que vamos a en algún momento a tropezar. Por eso esta última cláusula del pacto nos trae un alivio. No pasa nada en cuanto a que si tú pecaste hoy y mañana tienes que venir a este lugar o a tomar de rodillas en tu cuarto y pedirle perdón a Dios. Él está ahí y te dice, yo te perdono, perdono tu maldad y no me acuerdo ya del pecado. Vamos, sigue adelante. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que te ama, un Dios que todos los días te está diciendo, hijo, ven, yo te perdono. Amén. Amén. Esto no obsta para que conste, licenciada, abogada, no obsta para que conste que es un permiso para pecar. No nos abre la puerta, esta gracia ilimitada no nos abre la puerta para pecar. ¿Y sabes por qué es mejor este pacto? ¿Sabes por qué? Porque este pacto escribe su ley en nuestro corazón, pero en el corazón del creyente. Y cuando el creyente tiene escrita su ley en el corazón, ya no busca pecar. Amén. Gloria a Dios. Escúchame bien, iglesia. Si tú eres creyente y la ley está escrita en tu corazón, tú ya no vas a buscar el pecar. El verdadero creyente, lejos de buscar el pecado, deseará cada vez más vivir en santidad en la presencia de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú y yo hoy estamos en este lugar para realizar un nuevo pacto con Dios. Pero si tú como creyente traes en tu corazón decir, pero yo creo que no es mi lugar, creo que no creo en eso, ponte a cuentas con Dios y no tomes Santa Cena. Pero si en tu corazón está, Señor, yo acepto tus términos, yo acepto tus condiciones, yo soy un verdadero creyente y yo voy a buscar estar más en intimidad contigo y deseo vivir en santidad. Deseo vivir en santidad. ¿Amén? Amén. Al entregar a sus discípulos la copa del nuevo pacto en su sangre, Cristo estaba inaugurando su reino, su gobierno. A partir de que tú tomes esta copa y comas de este pan, tú vas a estar estableciendo en tu vida un nuevo pacto y va a ser establecido el reino de Dios en tu vida. ¿Qué es un reino? Un gobierno. Vas a permitir que Dios gobierne tu vida. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo, pueblo de Israel? Sí, estoy de acuerdo, Señor. Obedeceré todos tus mandamientos, acepto todas tus condiciones, Señor. Fírmale. Dice la palabra que cuando tú cuando tú aceptas ser gobernado por Jesús, serás admitido en este reino y estás aceptando la redención por su sangre y el establecimiento de esta fase espiritual de su reino. No necesitas esperar una segunda venida, no necesitas. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios se va a establecer en tu vida inmediatamente. Amén. Cuando tú decidas en tu corazón y aceptes este nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. Otra oportunidad. ¿Quién la quiere hoy? Amén. ¿Otra oportunidad? Amén. Dios es bueno. Todos los días es bueno. Amén. Y hoy tu vida va a ser transformada si tú lo aceptas en tu corazón. Amén. Yo le pido ahí que me ponga la administración y que me apoyen las servidoras que van a servir el pan y la copa. Y ahí en tu lugar, a reflexionar. Ahí en tu lugar, dile, Señor, sí, aquí estoy, Padre, acepto esta nueva oportunidad que tú me das. Yo sé que me he equivocado. Yo sé que he pecado, Señor. Repártalo, por favor.
Yo sé, Señor, que he hecho cosas incorrectas. Padre, he sido débil. Mi Señor, no he caminado conforme a tus mandamientos. Te pido perdón, Señor, en este momento. Señor, te pido que tú escribas tu ley en mi corazón, Señor. Hoy mi corazón está dispuesto, Padre. Hoy mi corazón está listo para recibir tu palabra. Hoy, mi Dios, dispongo todo mi ser, mi mente, mis emociones, mi voluntad, Señor, para que tú escribas tu palabra en mi corazón. Señor, quiero ser parte de tu pueblo. Quiero tener esa intimidad contigo. Quiero que seas tú el que dirija mi vida, Señor. Padre, hoy reconozco, Señor, que es necesario que yo tenga un conocimiento personal contigo. Que yo tenga esa intimidad contigo, Señor. Hoy, Padre, me comprometo a leer más tu palabra, a estar más en tu presencia, a obedecer tus mandamientos, Señor. Padre, le pido a tu Espíritu Santo que mora en mí, que me ayude, Señor. Que me ayude, que me enseñe, que me recuerde. Pero sobre todo, Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque hoy entiendo que tú perdonas todos mis pecados. Pero también, Señor, entiendo que no es un permiso para pecar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos das una nueva vida. Hoy nos das una nueva oportunidad, Señor. Allí en tu lugar, antes de que tomes el pan y bebas de la copa, piensa, reflexiona. Si tú estás dispuesto para que Dios entre en tu vida, para que Él gobierne tu vida, para que el Espíritu Santo more en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. Si tú hoy estás dispuesto a ser adoptado como hijo, si tú hoy estás dispuesto a tener una relación personal con Dios, pero sobre todo a tomar esta nueva oportunidad. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que te hayas equivocado, no importa de dónde hayas salido. Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. Permite que hoy escriba su ley en tu corazón. Él es fiel y nos da otra oportunidad. Confía en Él. Confía en Él. Allí en tu lugar, vamos a disponernos a tomar del pan y a comer del pan y a beber de la copa. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.